Hola, soy Darmir, esta historia no es mía, su creador se llama Cuenta Muerta 888, en la descripción estarán el link de la historia y del creador. Dejen like, comenten y compartan para apoyar al canal y que siga creciendo. Con todo dicho les presento. Cruzando el umbral del destino. La odisea de Lincoln en Berserk. Capítulo 9. La batalla de Dol Rey. ¿Dónde está este lugar exactamente? Lincoln preguntó mientras montaba su caballo junto a Guts a través del pintoresco campo del suroeste de Midland. Todo lo que Guts le había dicho sobre su destino era que iban a conseguir un reemplazo para la espada que Lincoln rompió. Si sospechaba de que esto fue proveniente de la magia, entonces su nueva espada tendría que ser mejor. No muy lejos, le dijo Guts. Su idea de lejos debe ser drásticamente diferente de la de Lincoln, ya que habían estado cabalgando cerca de 4 horas desde Windham. Este tipo es un poco solitario, pero es el mejor en lo que hace. ¿Entonces lo conoces? Lincoln preguntó, curioso de quién era. Guts asintió a medias. Él es quien hizo la espada que estoy usando ahora. Lincoln miró la espada atada a la espalda de Guts. Por grande que fuera, parecía haber tenido algunas grietas en su batalla en el bosque. ¿Y crees que puede hacer una espada mágica? Lincoln preguntó de nuevo. No dije eso, le corrigió Guts. Yo dije que es el mejor en lo que hace. ¿Y eso significa que puede hacer una espada mágica? Ya quisieras fuera, no sonaba tan serio como debería haberlo hecho. Eso fue cuando llegaron a una cabaña cerca de la pared de un acantilado. El humo salió de la chimenea y el sonido del metal golpeando metal resonó en el aire. Guts saltó de su caballo y ató las riendas alrededor de una rama baja de un árbol y Lincoln hizo lo mismo. Esto es todo, dijo Guts mientras se dirigía a la cabaña. Guts dio 2 golpes a la puerta y Lincoln pudo escuchar el ruido metálico que disminuía hasta cierto punto. En unos pocos segundos, la puerta se abrió. En lugar de mirar hacia arriba, Lincoln se encontró mirando a la niña que respondió. Tenía la piel clara y el cabello castaño claro. Sus ojos verdes azulados reflejaron curiosidad mientras los miraba a los dos. Si Lincoln tuviera que adivinar, diría que ella probablemente tendría una edad similar a la de Lucky. Guts encontró su mirada con la suya. Hola, saludó casualmente. Su rostro estalló en una amplia sonrisa. Papá. Ella gritó en la cabina. Volvió. El tipo de la espada está aquí. Ella echó un vistazo a Lincoln. Y trajo un amigo. Se escuchó un gruñido, seguido de una voz ronca. Muy bien, Erika. Ya voy. De pie detrás de la chica ahora conocida como Erika estaba, en su opinión, la definición de herrero. Tenía una larga barba gris canosa y el cabello en su cabeza era largo pero delgado. Su piel estaba bronceada por el calor de la fragua, protegida por la gran bata que llevaba puesta. Mientras sus manos estaban arrugadas como el cuero viejo, parecían tan fuertes como el acero. Ha pasado algún tiempo, le dijo el herrero a Guts. No has roto la espada que hice para ti, ¿verdad? No, Godó, le dijo Guts al herrero. Bien. Entonces, ¿por qué viniste? Godó preguntó. No me gusta que solo hagas una visita solo porque te apetece. Guts señaló a Lincoln con el pulgar. Está aquí por una espada. Godó dirigió su atención a Lincoln, mirándolo como si fuera un juez. ¿Una espada dices? El peliblanco asintió con la cabeza. Sí señor. No me llame señor, aconsejó Godó. No soy un caballero, se pasó la mano sobre la barba. Está buscando una espada personalizada, continuó Guts. Algo especial. ¿Especial? Godó repitió, casi sonando divertido. Nunca me gustó esa palabra. Puedo hacer algo único, pero especial. Una espada es una espada, no importa cuán grande o pequeña sea. No escucho un no, observó Guts. No me repliques, muchacho. Godó levantó las manos. Aún no me has dicho los detalles al respecto. No puedo trabajar de ese modo. Guts instó a Lincoln a avanzar. Dile. Bueno, estaba pensando en una espada que pueda manejar el calor, dijo Lincoln, inseguro de cómo ponerla en fase sin que suene tinto. Todas las espadas tienen que calentarse, le dijo Godó. Así es como los hacemos. Incluso un no herrero lo sabe. Quiero decir, una vez hecho, dijo Lincoln, especifico más. Como cuando lo uso, puede manejar el calor. Lo haces sonar como si quisieras una espada mágica, Godó sonaba divertido. Lincoln no respondió a eso. Y con su falta de respuesta, Godó comenzó a reírse. Ararar. Chico, déjame mostrarte algo. Erika, ve a abrir el cobertizo. Su hija asintió con la cabeza. Muy bien, papá, agarró un juego de llaves y saltó a un gran cobertizo al costado de la cabina. Los tres la siguieron.
Erika giró la llave en la cerradura y abrió la puerta. ¡Tada! Godot le dio unas palmaditas en la cabeza. Buen trabajo, Erika. Los condujo a una cornucopia de armas, armaduras y un montón de otros escarpes esparcidos sobre las mesas de trabajo. Lincoln notó una ballesta personalizada, lo que parecían balas de cañón y otras armas. Pero Godot los condujo a la parte trasera del cobertizo, donde había algo apoyado contra la pared, cubierto por una lona. ¿Qué hay debajo?, preguntó Lincoln. Una historia, respondió Godot crípticamente. Antes de vivir aquí, el anterior rey de Midland me encargó forjar una espada como ninguna otra, una espada que pudiera matar dragones. Así que durante días trabajé en la fragua, tuve que construir estribos para levantar y fuera de las llamas. Cuando lo terminé, era más un montón de hierro que se llamaría una espada. Demasiado grande y grueso. Era tan grande que el rey no podía empuñarlo. Godot miró a Guts. Dudo que incluso puedas levantarlo, muchacho. Guts solo resopló pero no respondió. Entonces el rey ordenó que cerrara mi fragua y me mudara, continuó Godot. Y lo hice. Terminé creando una espada que podría matar dragones si los dragones existieran. Pero los dragones y cualquier otra criatura mítica desaparecieron hace mucho, mucho tiempo. Las únicas cosas que dejaron atrás fueron historias y leyendas como las que escucharías en Enoch, sobre trolls y bosques encantados. ¿Qué hay de tu cueva, papá?, Erika preguntó, poniéndose un casco sobre su cabeza, que era demasiado grande para ella. Sí, mi cueva también. ¿Cueva?, preguntó Lincoln, apartando la mirada de la espada cubierta de lona. Los elfos solían vivir en estas partes, explicó Godot. La pared del acantilado detrás de mi cabaña alberga una cueva en la que vivían los elfos. Allí se puede encontrar mineral, pero puedo decir que es diferente. Los elfos pueden haber dejado algo de su magia antes de irse. ¿Por qué nos cuentas estas cosas, Godot?, Guts cuestionó. Vinimos por una espada, no por una lección de historia. Sí, y obtendrás una espada, confirmó Godot. Si estás hablando de una espada mágica, veré sobre el uso del mineral de mi cueva. Te cuento esa historia porque quiero que sepas que he tratado con tontos que no sabían la consecuencia de su pedido. No quiero que te hagas ilusiones cuando descubras que la espada que obtienes no es diferente a cualquier otra espada en este cobertizo. Godot echó un vistazo a la lona. Cualquier otra espada. Gracias, dijo Lincoln, cualquiera que sea su precio, lo pagaré. Cogió su bolsa de monedas, pero Godot levantó una mano para detenerlo. ¿Mi precio, Godot lo pensó. Muy bien, tu compañero vendrá conmigo a la cueva para extraer ese mineral, y tú, puedes cortar un poco de madera para mí. ¿Cortar madera?, preguntó Lincoln. Las estaciones están cambiando, dijo Godot. El otoño está aquí y pronto será invierno. Mi espalda no es lo que era antes. Tú, eres joven. Ese es mi precio. No quiero que mi hija o yo nos congelemos cuando la nieve comience a caer. La siguiente hora encontró a Lincoln secándose el sudor de la frente después de bajar el hacha sobre otro trozo de madera. Al parecer, Godot tenía una pila de madera que quería que se cortara detrás de su cobertizo, pero dijo que después de eso, quería que Lincoln cortara algunos de los árboles alrededor de su asentamiento. No lo esperaba con ansias, pero si eso significaba que era el precio de la espada, tendría que pagarla. Puso las piezas partidas de madera en un carro y lo subió a un lado de la cabina. Mientras lo hacía, vio una cabeza que se asomaba por la esquina de la cabaña. Inclinando la cabeza para mirar, Erika salió de su escondite sosteniendo un balde. «Hola». Ella saludó alegremente. «Hola», Lincoln respondió un tanto inseguro. Ella le presentó el cubo. «Ten». Parecías sediento, así que te conseguí un poco de agua. Lincoln lo aceptó y bebió hasta llenarse. «Ah», suspiró. «Gracias». «No hay problema», le sonrió cálidamente, un completo contraste con la cara seria de su padre. «Entonces, ¿te gusta vivir aquí?», Lincoln le preguntó a la niña. «Debe ser bastante tranquilo la mayor parte del tiempo». Ella asintió vigorosamente. «Me encanta vivir con papá, es el mejor herrero de todos. Y algún día yo también lo seré». La imagen mental de una niña tan pequeña como Erika levantando un martillo 2 veces más grande a su tamaño hizo que sonriera extrañamente. «Pero se siente solo estar aquí afuera. Creo que papá también lo cree». «¿De verdad?». Lincoln no estaba muy convencido de eso, parecía bastante contento. «Le gusta cuando Guts viene de visita», le dijo Erika. «¿En serio?», preguntó Lincoln. Sabía que Guts no era una persona muy social, y Godot tampoco lo podía considerar como uno. Bien, él no lo dijo específicamente, enfatizó Erika. «Pero le da algo que hacer».
Papá siempre está pensando en lo que puede hacer después, y Guts siempre pide espadas más grandes. Luego lo pone a trabajar como lo estás haciendo ahora. Si paga al quedarse para hacer el trabajo, eso es compañía extra. Compañía extra, repitió Lincoln. Sip. Dijo Erika. Tal vez después de que hayas cortado la madera para papá, puedas jugar conmigo. ¿Eh? Sí, no conozco niños de mi edad. Todavía eres un niño, ¿verdad? ¿Todavía eres un niño? Tenía solo 12 años, pero se sentía mayor que eso. Tal vez fue pasar tiempo con personas mayores que él o tener que adaptarse a la vida de un mercenario de este mundo, pero no podía recordar algún momento desde su estancia aquí en el que alguna vez se sintió como un niño de nuevo. Rickert era buena compañía, pero no hacían cosas infantiles además de bromear. Y aunque Griffith tenía tendencias infantiles, sabía que era maduro. Claro, estuvo de acuerdo Lincoln después de un momento de reflexión. ¿Qué tenías en mente? Sus ojos se iluminaron. Conozco todos los escondites por aquí, o puedo correr y puedes intentar atraparme, soy rápido solo para que lo sepas. O, tal vez podríamos ir a la cascada, o Erika comenzó a enumerar muchas actividades que podían hacer para su placer y la aceptación de Lincoln. Sir Laban, un noble de 29 años y un caballero y general de una parte del ejército de Midland sabía que la guerra estaba llegando a su fin. Para todos los generales que habían asistido a la reunión, era tan claro como el día que Chuder estaba cerca de la derrota. Los exploradores informaron que la mayoría de las fuerzas de Chuder estaban retenidas en la fortaleza capturada de Doldrey, una de las mejores fortalezas de Midland. El informe había declarado que Boscog de los Caballeros del Rinoceronte Púrpura, supuestamente el comandante más fuerte de Chuder, sostenía la fortaleza bajo el mando de un Lord Genon. Laban había escuchado lo suficiente sobre la carrera de Boscog para saber que los rumores de su destreza en la lucha no eran una broma. Lord Genon, sin embargo, era el enigma para él. Genon era un señor rico, con una aparente perversión para los hombres jóvenes, manteniendo a un puñado de niños como esclavos de placer para satisfacer sus necesidades. ¿Por qué Genon estaba en Doldrey seguía siendo un misterio, pero eso hacía aún más importante despedir la fortaleza antes de que el señor pudiera irse. Si Genon es asesinado, entonces Chuder pierde un ingreso sustancial de riqueza. El problema que se presentó ante las fuerzas de Midland fue decidir quién debería asaltar la fortaleza. Muchos generales temían que con Boscog presente, que la fortaleza casi impenetrable fuera una causa perdida. Cuán pronto se olvidan de que Chuder había tomado la fortaleza impenetrable de Midland, la acción que desencadenó la guerra de los 100 años. Laban sabía la verdadera razón por la que el resto de nobles y generales no deseaban asaltar la fortaleza porque ellos serían los que estarían en peligro. La forma en que podían gobernar Midland era una lógica perdida para él y para Sir Owen. Parecía que el único general dispuesto a comprometerse completamente con el asalto fue el general Griffith recientemente ungido. Se había ofrecido voluntario para tomar a Doldrey solo con sus propias fuerzas sin la ayuda de ninguno de los otros generales. Esto, por supuesto, provocó una reacción de los demás. ¿Un general recién nacido bajo ungido que recupera la fortaleza de Doldrey? Parecía absurdo. Se sorprendieron aún más cuando el propio Laban le dio a Griffith su apoyo para su plan de retomar a Doldrey. Le importaba poco si Griffith era alto o bajo, lo que importaba era que estaba dispuesto a comprometerse con la causa, y eso hablaba más que cualquier estado en los ojos de Laban. Lo que le preocupaba era lo ansioso que Griffith parecía estar cuando se mencionaba que Lord Genon estaba en Doldrey. Si Griffith de alguna manera conociera a Genon, no sería un buen augurio que sus emociones nublaran su juicio. Fue muy audaz de su parte poner su fe en el general Griffith de esa manera, dijo Owen Connell después de que terminó la reunión de guerra. Un movimiento audaz para un hombre audaz, coincidió Laban. Mostró la mayor convicción, Midland necesita ese tipo de espíritu. A este ritmo, es probable que gane la mano de la princesa Charlotte, bromeó Owen. No era ningún secreto que Griffith estaba subiendo su estatus social a un ritmo exponencial. Y con el enamoramiento no tan secreto de la princesa por el joven halcón, parecía inevitable. Eso es si nuestro rey lo permite, agregó Laban. Él ama a su hija como debería hacerlo un padre, pero la princesa es una mujer florecida y su majestad ha negado todas las propuestas de matrimonio para su mano. Ella es lo último que tiene que recordar de su primera esposa, recordó Owen. Solo podemos rezar para que la princesa se vuelva como su verdadera madre y no la mujer con la que se casó su padre después de su fallecimiento. Sí, su madre era una mujer tan dulce, recordó Laban el matrimonio de los reyes con la reina. Incluso había compartido un baile con Laban durante el día de su boda.
Una mujer hermosa, frágil de salud, pero una de las personas más dulces que jamás haya vivido. Supongo que el futuro de Griffith con la princesa dependerá de la batalla de Doldrey, concluyó Owen. De una forma u otra, la guerra se acerca a su fin. Muy cierto, amigo mío, reconoció Laban. El cambio se acerca rápidamente a Midland. Y el halcón blanco estará en su punto central. Doldrey, la fortaleza más fuerte de Midland, actualmente en manos de las fuerzas Chuder y destino actual de la banda del halcón. Era la fortaleza más oriental de Midland, construida en un clima muy árido y en la ladera de una montaña. Supuestamente, era impenetrable. Pero eso no era lo que preocupaba a Lincoln, era Griffith. Por alguna razón, Griffith había negado cualquier tropa adicional del ejército real de Midland e insistió en que los números que poseían los halcones serían suficientes. Habló como si tuviera un interés personal en el asunto que iba más allá de cualquier promoción o un nuevo título. Después de una breve conversación con Casca, Lincoln descubrió por qué. No siempre fuimos tan grandes en número. Para construir una banda de mercenarios, se necesita financiación. Un señor llamado Genon se ofreció si Griffith aceptaba sus términos, ella dejó la siguiente parte sin decir, y Lincoln captó el significado oculto. Sabía lo suficiente como para saber qué cosas así les pasaban a las mujeres todo el tiempo en Midland, pero también a los niños y hombres, era asqueroso. ¿Le pasaría algo así si perdieran una batalla? ¿Crees que solo quiere vengarse? Lincoln había preguntado. Casca miró hacia donde cabalgaba Griffith. No lo sé. Todo lo que puedo decir es que parece bastante ansioso por derrotarlos. Pero él tiene un plan, recordó Lincoln. Siempre lo tiene. Lo sé, dijo Casca. Hablando de eso, deberíamos prepararnos para separarnos de la fuerza principal antes de cruzar a la llanura fuera de Doldrey. Casca dio una orden a sus hombres, quienes a su vez se alejaron del conjunto para llevar a cabo su parte de Griffith Plan. Lincoln estaba a punto de hacer lo mismo, pero escuchó que Griffith lo llamaba desde el frente del anfitrión, preguntándose qué quería Griffith de él. Lincoln fue a cabalgar junto a él. ¿Cabalgando con Casca? Ya veo. Sí. ¿Me necesitas en otro lugar?, preguntó Lincoln. No, respondió Griffith, su voz carecía de su tono juguetón pero mantenía un toque de picardía. Solo quería darte algo. Abrió una cartera en su silla de montar y sacó una serpiente de jardín. Lo saqué de los jardines de Windham antes de partir. Oh. Solo respondió cuando Griffith le entregó la serpiente, que parecía más cómoda al alcance de Lincoln. ¿Cómo se supone que esta serpiente será útil? Tú y Casca será la unidad de infiltración, mientras que el resto de nosotros iremos contra las fuerzas de Chuder de Doldrey, recitó Griffith el plan de batalla. Pero enviar a tu división esencialmente ciego no nos haría ningún bien. Sin embargo, esta pequeña serpiente ser un buen uso de vista. Lincoln miró a la serpiente que se enroscaba alrededor de su mano y volvía a mirar a Griffith, cuyos ojos azules tenían un brillo brillante. ¿Quieres que le diga que los espíe? Tienes un don único, fue la respuesta de Griffith. No lo desperdicies. La vista ante el general Boscogn era una desgracia de caballero. Adon Corbowitz, un caballero solo por su apellido, tenía poco derecho a presumir. Incluso con el apoyo de 100 hombres, Adon había sido inepto para matar a 2 soldados en un bosque. Chuder era famoso por su historia militar. La captura de Doldrey, la fortaleza en la que se encontraban ahora, era un excelente ejemplo. Durante la guerra de un siglo que se libró con Midland, miles de soldados Chuder habían dado sus vidas por la expansión del imperio, ellos habían sido los que murieron con honor. Y luego estaba Adon. El cobarde y misógino que era un guerrero tan inepto que confiaba más en su nombre que en sus habilidades para ser considerado un verdadero soldado de Chuder. Escucharlo le daba dolor de cabeza a Boscogn. Déjalos así. Adon se acercó a Boscogn y otros 2 caballeros. Esta fortaleza es demasiado grande para ser tomada por un simple asalto. Muchos lo han intentado en el pasado y no han podido traspasarlo. Claramente buscaba a alguien que estuviera de acuerdo con lo mismo, pero Boscogn negaría eso al deshonrado caballero. Creo que te has olvidado que son los halcones quienes están ahí, ¿verdad? Boscogn observó a Adon haciendo una mueca. El deshonrado caballero todavía tenía una gasa envuelta alrededor de la cara desde que un espadachín le quitó el yelmo de la cara y una cuchilla protésica para una mano que aparentemente un niño le había cortado. Si el mismo niño estuviera en el campo de batalla, Boscogn le agradecería por haberlo hecho. Con Lord Genon en Doldrey, Boscogn no dejaría que el niño sufriera las perversiones del aristócrata. Al ver que sus palabras tenían el efecto deseado en Adon, Boscogn decidió profundizar.
Ustedes deberían saber cuán peligrosos pueden ser. Solo uno de sus hombres mató a 100 de nuestros hombres, así como a su hermano menor, Samson. ¿Y tú qué hiciste? ¿Tratar de vengar la muerte de tu hermano? ¿O tal vez esconderte entre esos muertos? Adon palideció aún más bajo el interrogatorio de Boscoon. Mi supervivencia fue el resultado de generaciones de entrenamiento familiar de Corvowici. Boscoon se cansó del parloteo de Adon y lo agarró por el cuello. No planeo matarlo, Sir Adon, le dijo Boscoon, aún sin soltar el agarre de la garganta de Adon. Te has avergonzado demasiado como para que me den ganas de matar, para no tener un cobarde paseando por el campo de batalla. Quédate y protege la fortaleza. Boscoon dejó que Adon cayera al suelo. Si logras eso, podrías salvar el poco orgullo que te queda. Adon se encogió aún más cuando una pequeña serpiente se deslizó y pasó por los pasillos de Doldrey. No me decepciones, aconsejó Boscoon, colocando su casco de rinoceronte sobre su cabeza afeitada. Las serpientes son la menor de tus preocupaciones. Maldita arena. Guts maldijo el clima árido de Doldrey. Con el viento como factor, soplaba por todas partes. Pero, eso era parte del plan de Griffith. Usando el medio ambiente para su ventaja. Sin duda, era una estrategia arriesgada, pero bajo el mando de Griffith, confiaba en que funcionaría. Guts miró a una de las pancartas ondeando al viento. Después de esta batalla, el sueño de Griffith se cumplirá. Y. Esta será la última vez que pelee bajo esta bandera. Su tiempo pasado con los halcones había sido diferente a cualquier otra banda de mercenarios pero incluso en una compañía tan buena como la de ellos, no poseía un sueño propio. No había luz en esa hoguera para él, solo otra espada en el campo. Tal vez una vez que encuentre su propio sueño, regrese. Pero ahora no era el momento de pensarlo. Doldrey yacía ante ellos, y a pesar de su tamaño, era solo una fortaleza ordinaria y caería como muchos otros. ¿Cómo están tus heridas?, preguntó Griffith, cabalgando a su lado. Guts desenvainó su espada y la balanceó con la fuerza suficiente para separar una nube de polvo y arena. Ni siquiera las siento, agregó Guts. Cualquiera que sea la medicina que use Judeau, realmente funcionó, envió un guiño de reconocimiento a la persona en cuestión. Griffith dio una pequeña sonrisa de contenido. Es bueno saberlo. Después de todo, necesitaremos que protejas la parte trasera durante la fase 2, Guts dio una media sonrisa en respuesta, pero no llegó a sus ojos. Solo una espada sin un sueño. Asintiendo, Griffith se puso su yelmo de halcón y se dirigió a las tropas reunidas. Avance de primera división. Lo escucharon. Guts gritó. Los asaltantes avancen. Una nube de polvo suelto y arena se formó detrás de ellos cuando una fuerza de 2000 soldados cabalgó para encontrarse con la primera ola de oposición en el campo fuera de Doldrey. Guts notó que la primera ola de enemigos era más pequeña que los números de su ejército, tal vez incluso menos de la mitad de sus números. Tal vez los otros se estaban deteniendo, o tal vez no creían que fuera necesaria una gran fuerza dada la posición de Doldrey. De cualquier manera, esos hombres ya estaban muertos. Gracias al supuesto polvo de elfo que Judeau le había dado a Casca por sus heridas, Guts apenas sintió el dolor de su batalla anterior en el bosque. Se demostró en cómo balanceó su espada en esta batalla. Su espada se movió como el viento a su alrededor, cortando un camino recto hacia Doldrey. Cualquier hombre lo suficientemente desafortunado como para interponerse en el camino de su espada perdió manos, brazos, cabezas e incluso la mitad de sus cuerpos. La batalla por Doldrey se estaba convirtiendo en una matanza unilateral. El avance continuó con los halcones, cortando sin piedad la primera ola de oposición, cubriendo el terreno desértico con cadáveres frescos para los buitres. Guts llevó a sus hombres más lejos a través de las filas enemigas, recibiendo algunos golpes en el camino, pero siempre respondiendo. Tendría que ser el más alejado cuando Griffith ejecutara la segunda parte del plan. ¿Hablando de qué? La voz de su líder sonó en el campo de batalla. Todas las unidades vuelven al campamento base. Boscoon observó, confundido, cuando la banda del halcón detuvo repentinamente su avance y se retiró por completo. No tenía sentido. Boscoon había estado observando cómo se desarrollaba la batalla, y los halcones habían estado dominando el campo. Vio a un hombre en particular que atacó a los hombres con un tipo especial de ferocidad. Sería un digno oponente. Y luego se habían retirado. ¿Qué estaba pensando el halcón blanco? Seguramente no creía que pudiera llevar a Doldrey con el anfitrión con el que avanzaba. Entonces, ¿por qué cometer ese error? General. Alguien lo llamó.
Para sorpresa de Boscog, Lord Genon estaba sentado sobre su propio caballo y llevaba una costosa armadura dorada. Un muchacho joven acompañó al señor, sin parecer demasiado emocionado al respecto. Lord Genon saludó Boscog. Deberías estar de vuelta adentro donde sea seguro. Ga. Se mofó Genon. El enemigo se está retirando. ¿Acaso desaprovecharás esta oportunidad de victoria? No, señor. Pero nosotros. Atención. Genon gritó a la segunda división de Purple Rhino Knights. No mates al líder del enemigo, Griffith. Lo capturarán vivo. ¿Qué está pensando Genon? Boscog se cuestionó. Griffith era inteligente y astuto, demasiado peligroso para mantenerse con vida. A menos que, Boscog miró al niño que Genon había traído con él. Por supuesto. Genon continuó emitiendo su declaración. Cualquier hombre que lo capture será promovido, y recompensado con un nacimiento en Chuder. Los gritos de aprobación se hicieron notar. No debe hacer tales promesas, Lord Genon, aconsejó Boscog. Socava su disciplina militar. General, Genon le habló directamente. Estoy tomando el control del campo. Haz que tus tropas persigan al enemigo. Boscog estaba peligrosamente cerca de rechazar la orden, pero Lord Genon era su superior y una fuente de financiación para los ejércitos de Chuder. Rechazarlo sería un duro golpe para Chuder, y años de disciplina militar le habían enseñado a seguir siempre las órdenes que se le daban, incluso si no estaba de acuerdo con ellas. De inmediato, Lord Genon, Boscog finalmente estuvo de acuerdo. Todas las unidades, prepárense para perseguirlos. Por otro lado, Guts echó una mirada por encima del hombro mientras levantaba la parte trasera de los halcones en retirada. Estos idiotas mordieron el anzuelo. Justo como Griffith lo predijo. La inconfundible forma de una armadura de rinoceronte persiguiéndolos a través de una nube de polvo lo demostró. Sus 2000 hombres pronto se encontraron con la otra mitad de sus fuerzas bajo la apariencia de Judeau y Corcus. Reagrupa formaciones. Griffith ordenó, y los hombres obedecieron. Hemos llegado a un momento crucial. Apuesten su vida en esta lucha. Nuestra supervivencia exige que arriesguemos nuestras vidas en esta lucha. Y sobrevivir es ser victorioso. Déjalo en sus manos. Pensó Guts mientras los caballeros del rinoceronte avanzaban hacia la nube de polvo que había sido retirada por la retirada de los halcón. La sensación familiar de probabilidades abrumadoras superó a Guts. Una verdadera pelea estaba en camino, y debido a eso, Guts sintió que sonreía a ansiedad. Lincoln y Casca vieron como el último de los caballeros rinocerontes salió de la puerta principal de Doldrey. Su división se había interrumpido desde el principio para acercarse a Doldrey desde un lado. Escalando la ladera de la montaña en la que se construyó, esperaron hasta que la mayoría de los soldados se fueran para perseguir las dos primeras divisiones. Y fue entonces cuando atacaron. Casca se había apartado de Lincoln, mientras hablaba con la serpiente que Griffith le había dado. Fue como se esperaba. La serpiente había podido explorar dentro de ellos sin ninguna sospecha. A cambio de sus servicios, exigió ratones como pago. Era bastante simple y la serpiente estuvo de acuerdo y le contó a Harry todo lo que quería saber. Había visto a un hombre en una habitación llena de niños, y asumió que allí estaba Genon, pero la serpiente le dijo que el hombre se fue al campo. La otra información que fue útil era el conocimiento de una pequeña fuerza de tropas de la guarnición estacionadas en la fortaleza. Y luego mencionó a un hombre con media cara y sin una mano. Adon está aquí, le dijo Lincoln a Casca mientras colocaban cuerdas para descender a Doldrey desde arriba. ¿En serio? Casca parecía contemplativa. Bueno, se ató la cuerda alrededor de la cintura. Una vez que estemos adentro nos posesionaremos alrededor de donde están, también le entregó una cuerda a Lincoln. ¿Listo? Tomó la cuerda y la ató a sí mismo también. Sí. Lincoln nunca antes había escalado montañas, pero se imaginó que esto es lo que es escalar la ladera de una montaña. Salvo por las personas de abajo que querían matarlo a él y a todos los demás, por supuesto. Una vez que él y los demás tocaron las almenas de Doldrey, cortaron sus cuerdas y siguieron a Casca. 2 equipos sellen las puertas oeste y sur. Ordenó Casca. Mi división, tomaremos la fortaleza. Corriendo a lo largo de las almenas, se encontraron con un par de guardias, claramente sin esperar ver tropas enemigas dentro de Doldrey cuando la batalla se estaba librando afuera. Casca no perdió tiempo en cortar el primero, y Lincoln desenvainó su espada para atacar al segundo. Godot había cumplido su palabra de hacer una nueva espada con mineral de la cueva de los elfos. La cuchilla tenía la misma longitud que la anterior, unos 3 pies, pero le pareció mucho más ligera.
Podría ser por entrenar su brazo desde hace un buen tiempo, o tal vez Godot era tan bueno en forjar. De cualquier manera, se sentía bien. El acero del que estaba hecho era mucho más pálido que una cuchilla normal y parecía tener un tinte azul casi eléctrico incrustado en el acero. Se veía genial a decir verdad. Las chispas volaron cuando la espada de Lincoln chocó con sus enemigos. Agachándose, Lincoln apuñaló a su oponente por la cintura, a través de una grieta en su armadura. El acto de matar se había vuelto más fácil de hacer, pero no mentalmente. Lincoln no encontró alegría al hacerlo, pero lo hizo porque no quería que se lo hicieran a él, a nadie más en las filas de los halcones. Pero ahora no era el momento para que él pensara en ello. Siguió a Casca y a los demás mientras se encontraban en una especie de patio. Deténganse. Casca ordenó cuando 3 de sus hombres cayeron de las almenas, sangrando por cortes en sus gargantas. De pie ante ellos, con su arma tridente en la mano, estaba Adón. Sir Adón al rescate, se jactó antes de su trabajo. «Oh, ¿eres tú?», dijo Casca sin impresionarse. «Eres persistente». Adón soltó una risita gutural. «Soy conocido como el indestructible Adón. Conocido por mi vitalidad y buena reputación. Vi a través de tu truco barato y esperé pacientemente tu llegada». «Mentiroso», Lincoln y Casca dijeron al unísono. «¿Dudas de mi intuición?». Luego soltó un silbido y las tropas de la guarnición se dieron a conocer. «Ven. Están rodeados». Casca tomó a Adón por sorpresa cuando sonrió. «¿De verdad?». Ella miró a Lincoln. «Hazlo». Aclarando su garganta, Lincoln gritó tan fuerte como pudo. «Ahora». Gracias a la información provista por la serpiente, pudieron planear con anticipación una emboscada como esta. Funcionó a su favor, ya que los halcones que habían tomado posiciones ocultas se rebelaron. Armados con ballestas, dispararon contra los restos de los caballeros ballena azul. Adón se llenó de frustración al ver cómo su emboscada se desmoronaba. «Eres una mujer insolente». Intentó atacar a Casca con su tridente, pero ella fácilmente lo esquivó y lo hizo tropezar. Lincoln también estaba a punto de meterse en la pelea, pero Casca levantó la mano para detenerlo. «Ayuda a los demás», le dijo mientras los otros miembros luchaban con el resto de las ballenas. «Puedo manejarlo». Comprendiendo que Casca tenía las cosas bajo control, Lincoln hizo lo que se le ordenó y se enfrentó al enemigo con una espada. Todos y cada uno de los ataques que Adón lanzó contra Casca, ella pudo desviarlo hacia él, derribándolo más de una vez a costa de su orgullo. «¿Cómo es esto posible? No eras así la última vez que peleamos». «Es cierto, pero no estaba exactamente en la mejor condición la última vez», recordó Casca. Adón la intentó atacar una vez más, pero ella se apartó y le dio una patada en la cara, tirándole algunos dientes en el proceso. «Ark». Adón gimió cuando cayó de rodillas ante los pies de Casca. «Me rindo». «¿Perdón?». Casca preguntó, no impresionada con lo fácil que se rindió Adón. «Doldrey es todo tuyo si quieres, pero por favor no me mates. Solo soy un humilde comandante que recibe órdenes del general». Nadie, especialmente el resto de los hombres de Adón, quedó impresionado al verlo arrastrarse sobre sus manos y rodillas. «Eres patético», dijo Casca simplemente. Sin embargo, antes de que ella pudiera acabar con la vida de Adón, este último usó su mano protésica y cortó a Casca en el lado inferior de la pierna. Ella hizo una mueca y dio un paso atrás. «Caíste». Adón gritó de pie de nuevo. Esa espada fue atada con un veneno paralizante. Solo dura 2 o 3 horas su efecto, pero ya estarás muerta en ese entonces. Agarrando su tridente, Adón atacó una vez más, buscando empalarla con el extremo de su arma. Sintiendo que las toxinas comenzaban a surtir efecto, Casca no hizo ningún movimiento para esquivar el ataque. Esperó hasta que Adón estuvo lo suficientemente cerca antes de agarrar su arma y usar la última fuerza de su pierna para presionar el ataque. Antes de que Adón pudiera comprender completamente lo que había sucedido, o incluso darse la vuelta, Casca balanceó su espada en un arco completo. Una delgada línea de sangre comenzó a formarse a lo largo de la parte superior de la cabeza de Adón. Se cayó no mucho después. «Su líder ha caído», declaró Casca apoyándose contra una pared. «Terminen lo que queda de ellos». Una ovación colectiva salió de cada uno de los halcones mientras cumplían con el comando de Casca. Después de lidiar con su oponente, Lincoln se dirigió a Casca y le rodeó el cuello con el brazo. «Cualquier toxina que Adón haya usado debe haber sido de acción rápida. Ven. Te llevaremos a un médico». «Llévame a las almenas primero», le dijo Casca. «Cuelga nuestra pancarta para que el resto la vean». Haciendo lo indicado, Lincoln colgó la señal a un lado de las paredes de Doldrey.
Era difícil ver la batalla a través de la gran nube de arena seca que había sido levantada, pero podía ver que era más o menos incluso ahora. Era de esperarse, pero había algo que llamó su atención que no estaba en el campo de batalla. En una colina que dominaba la batalla estaba sentado un jinete. Se podía decir desde aquí que quienquiera que fuera, estaba cubierto de músculo. ¿Ves eso? Lincoln le preguntó a Casca. ¿Dónde? En la colina, señaló Lincoln. Ese no es uno de los nuestros, ¿verdad? No, confirmó sus sospechas. No lo es. Se hubiera dicho que estaban con Chuder entonces, pero no hicieron ningún movimiento para saltar y ayudar. ¿Quiénes eran ellos? Arriba, abajo, izquierda, derecha, la espada de Guts cortó a tantos hombres que se acercaron a su distancia. Uno por uno, los cadáveres comenzaron a acumularse. Como la retaguardia, se le encomendó evitar que tantos hombres como sea posible llegaran a Griffith. Muchos de los otros también habían defendido a su líder. Rickert recibió un golpe en el brazo, pero fue salvado por Pippin, quien derribó su masa sobre el atacante del niño. Corcus entró en pánico y se golpeó un poco y estuvo casi ciego hasta que Judeau lo salvó con un cuchillo arrojadizo. El propio Griffith luchó con toda la pose y la gracia que se esperaba. Con su espada elegantemente diseñada, cortó las gargantas de cualquiera que lograra atravesarlo. Y parecía que muchos hombres estaban ansiosos por llegar a él. Guts habría partido a muchos de esos hombres por la mitad, pero su espada ahora estaba cruzada con un enorme hacha de batalla, levantada por un hombre con una pesada armadura de rinoceronte y un caballo vestido para combinar con su moda. Sin duda este era el general Boscogn. A través de la hendidura en el yelmo de Boscogn, Guts podía ver una cara endurecida por la batalla, sin duda sería más duro que los otros hombres. Sus armas volvieron a chocar y las chispas volaron en la tormenta de polvo que los rodeaba. Guts estaba probando sus ataques contra el hacha de Boscogn, para su consternación, el arma del general tenía más filo que su espada. Lo aprendió de la manera difícil cuando recibió un corte en el hombro. Guts contraatacó balanceando su espada hacia arriba y cortando la parte delantera del yelmo de rinoceronte de Boscogn. Este proceso continuó con cada ataque que se hacían mutuamente. Estaba empezando a poner nerviosos a Guts, y se preparó para poner toda su fuerza detrás de un solo corte al bastón del hacha de Boscogn. Reaccionando mucho más rápido de lo esperado, Boscogn giró su hacha para interceptar la espada de Guts. Exit. Guts cayó de su caballo agarrando la empuñadura de su espada, solo quedó un pedazo de metal dentado de la gran espada. Capitán. Algunos de sus asaltantes gritaron mientras cargaban a Boscogn. ¡No! Regresen. Guts gritó, pero ya era demasiado tarde. Con un giro de su hacha, Boscogn partió a 3 de los asaltantes por la mitad. Un sonido sibilante llegó zumbando por el aire, y de repente una espada fue arrojada entre Guts y Boscogn. Era tan larga como su anterior espada, pero era más una cimitarra con un filo dentado. Se parecía casi a la que había sido utilizada por... Guts miró desde donde había sido arrojado, y le pareció ver a un jinete montado que miraba la batalla a cierta distancia. Guts. Griffith lo llamó por su nombre. Usa esa espada. No necesitaba que se lo dijeran 2 veces, agarrando la espada como si fuera una segunda naturaleza que pudiera bloquear un ataque aéreo de Boscogn. A diferencia de su espada anterior, esta no se rompió bajo la presión del ataque. Girándose sobre sus talones, Guts se apartó de la cerradura y giró en un arco completo. La cabeza de Boscogn, así como la de su caballo, giraban sobre el suelo arenoso ahora de color rojo. La reacción fue casi instantánea. Al ver a sus muertos en general, los enemigos restantes se volvieron para huir hacia Doldrey, solo para encontrar la bandera del halcón que ahora decora las paredes de la fortaleza. En ese instante, simplemente eligieron huir de la batalla, o de lo contrario corren el riesgo de perder sus propias vidas. Mientras las fuerzas de los halcones perseguían a las fuerzas que huían, Griffith cabalgó hacia un hombre con una armadura dorada que había caído en el caos de la batalla. Despreciando al hombre, era más o menos el mismo que cuando se conocieron hace 5 años. Calvo con una barba marrón que hizo que su cara arrugada pareciera un poco más joven. Griffith habló con asombro, mirándolo. Ha pasado un tiempo, Lord Genon. Griffith mantuvo su voz neutral. Genon logró ponerse de pie. Oh, Griffith. He pensado en ti por tanto tiempo. Desde esa noche que compartimos nuestros sentimientos. Siempre nos hemos ayudado, por eso me vas a dejar escapar con mi vida, ¿cierto? Genon agarró una de sus manos. Le di a los hombres órdenes estrictas de no lastimarte, debes entender los sentimientos que tengo en mi corazón por ti. La cara de porcelana de Griffith no transmitía emoción alguna. ¿Qué?
Preguntó Genon, sonando más asustado de la opinión de Griffith que perder su propia vida. No siento resentimiento o desprecio contra ti, dijo Griffith, sin perder el suspiro de alivio de Genon. Sin embargo, no tengo ninguna atracción. ¿De qué estás hablando, Griffith? Genon dijo poco más que un susurro. Aproveché una oportunidad, y resultó que eras tú quien estaba allí en ese momento. Los fondos que Genon había proporcionado habían sido bien gastados. Recogí una piedra que se encontraba en mi camino, y por casualidad fuiste tú esa piedra. Genon gruñó ante esto. Antes de que pudiera replicar, la espada de Griffith encontró su camino en su ojo. El cuerpo de Genon se retorció antes de que Griffith retirara su espada. Pero sería bastante desafortunado si estuvieras vivo para difundir rumores desagradables de ese tipo. Griffith se alejó sin mirar de nuevo hacia atrás. Aquí tienes, dijo Lincoln mientras se quitaba una manga de su túnica para envolver la pierna de Casca. No fue un corte profundo, pero al menos ayudaría a detener el sangrado. Gracias, dijo ella. ¿Sería demasiado pedir una mano? El chico obedeció y la condujo hacia donde podía mirar hacia el campo de batalla. Un grito colectivo de victoria se extendió desde cada hombre reunido fuera de Doldrey cuando las últimas fuerzas de Chuder se retiraron a gran escala. No había duda de que Griffith estaba rodeado de algunos camaradas. El sonido de pasos acercándose les llamó la atención y un giro de la cabeza mostró que se trataba de Guts. Tenía algunos cortes en la frente y los brazos, pero lo que les llamó la atención fue la espada masiva que ahora llevaba. No era el suyo. Hola, Guts los saludó casualmente a los dos, con una rara sonrisa en su rostro. Se unió a ellos mirando las almenas. Buena vista, ¿no? No pudimos ver mucho por la nube de arena, le dijo Lincoln. Pero parece que fue una dura batalla. Se puso un poco incierto, admitió Guts. Pero lo hicimos. Guts se dio cuenta de la herida de Casca. ¿Te encuentras bien? Está mejorando, le dijo Casca. Al menos le di su merecido al bastardo por eso. Guts hizo un gesto de comprensión. Seguro que eso es algo, dijo Guts mientras veía a Griffith dando la vuelta para felicitar a los hombres que lo rodeaban. Casca esbozó una sonrisa triste. Parece estar muy lejos del resto de nosotros. Como si ya se hubiera ido. Supongo que tiene una cualidad sobre él, agregó Lincoln. No sabría cómo explicarlo. Guts miró a los dos. Vamos a ir. Guts de repente cargó a Casca, para su vergüenza. ¿Qué estás haciendo? Ella casi gritó. Llevarte con Griffith, dijo Guts con indiferencia. Eso es lo que quieres, ¿verdad? Casca parecía que iba a decir que no, pero decidió no hacerlo. ¿Vienes, Lincoln? No por ahora, los alcanzaré más tarde, le dijo Lincoln. No era tanto que tuviera algo más que hacer, pero esta fue una de las pocas veces que vio sonreír a Guts. No una sonrisa sarcástica o una sonrisa sádica, una que era cierta. Y se imaginó que esa sonrisa duraría aún más si Guts fuera solo con Casca. Volviendo su atención al campo, Lincoln buscó una señal de ese misterioso jinete que vio antes. No encontró nada. Pero aún así, antes se veía a un jinete mirando la batalla, y Guts con esa otra espada que no había tenido antes. Una sombra pasó detrás de él, una grande que podría haber pertenecido a Pippin, el gigante silencioso. Cuando Lincoln se volteó para saludar a quien creía que era Pippin, rápidamente desenvainó su espada. Era un hombre que no conocía, alto y musculoso. En lugar de armadura, llevaba pieles casi tribales. Su cabello era oscuro y puntiagudo como el de Guts, pero sus ojos eran amarillos con saliva para las pupilas. Lincoln casi deja caer su espada. Reconoció esos ojos, aunque en cambio habían estado en la cabeza de una bestia demoníaca. Era Zod. El Zod humano agarró la espada donde Guts la había dejado, tomándose un momento para reconocer la presencia de Lincoln. Tu amigo no puede tomar mi espada sin mi permiso, dijo Zod casi sonando civil. El agarre de Lincoln a su espada se hizo más fuerte por la presión. ¿Qué haces aquí? Probablemente no sonó valiente, pero saber que Zod podría convertirse en una bestia en cualquier momento no ayudaba en eso. Zod levantó la enorme espada. Por mi espada, por supuesto. Un guerrero siempre necesita un arma. Incluso si puedes convertirte en una bestia. Lincoln preguntó sin apartar los ojos de la espada de Zod. No todos los oponentes garantizan ver mi verdadero poder, admitió Zod. Pareces cómodo con tu espada, sin embargo. Me pregunto cómo te iría en mi contra. Lincoln casi se preparó para atacar. Pero quizás en otra ocasión. Lincoln se sintió aliviado, por decirlo menos, pero igualmente confundido. ¿No vas a pelear? Mi lucha no se encuentra aquí. La batalla ha terminado, no sirve de nada ahora. Zod sonaba decepcionado.
Caminó el resto del camino a lo largo de las almenas antes de detenerse. Le dediqué unas palabras a tu amigo la última vez que nos encontramos. Atesora tus días de paz y juventud mientras puedas, no durarán. Sod esbozó una gran sonrisa mientras saltaba de las almenas. En lugar del ruido sordo de un cuerpo, el sonido de las alas batiendo contra el viento sacudió los oídos de Lincoln y una sensación de temor en sus huesos. Fin del capítulo.